¿Te imaginas que acciones tan cotidianas como comer, cepillarte los dientes, hablar o sonreír te ocasionen un dolor intenso, como una descarga eléctrica que dure varios minutos y se repita cada día? Lamentablemente, muchas personas no tienen que imaginarlo, ya que padecen uno de los trastornos más desafiantes para la calidad de vida, siendo considerada la aflicción más dolorosa conocida en la práctica médica y odontológica. Hoy, en Biotics de Fraer, tu canal de biología y ciencia de la salud, conocerás acerca de la dolorosa neuralgia del trigémino. El trigémino o quinto par craneal es el nervio principal encargado de dar sensibilidad y motricidad a la cara. Se compone de un ganglio nervioso principal llamado ganglio de Gassier, que se encuentra dentro del cráneo y del cual nacen tres ramas nerviosas. La rama oftálmica, que conduce información sensitiva del cuero cabelludo y la frente, el párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y partes de las meninges. La rama maxilar, que conduce información sensitiva del párpado inferior y la mejilla, el dorso y la punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe, y los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal. Y la rama mandibular, que conduce información sensitiva del labio inferior, los dientes inferiores, las alas de la nariz y la barbilla, y la información acerca del dolor y temperatura de la boca, además de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Como se deduce de lo anterior, su importancia en la sensibilidad de la cara es muy capital, por lo que su afección es un gran problema. Y acá es donde entra la parte siniestra del asunto, la temida neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es el tipo de dolor facial más frecuente, que tiene una prevalencia de 4 a 13 casos por 100.000 habitantes, según diferentes estudios epidemiológicos. Afecta en general a pacientes mayores de 50 años, aunque puede presentarse también en gente joven y con una frecuencia moderadamente superior en las mujeres, en una proporción de 1,5 a 1. Es muy conocido que el dolor se desencadena cada vez que se toca una zona gatillo en la cara que estimula al dolor, pero se debe señalar que no es esta zona gatillo lo que lo causa. Los síntomas de la neuralgia del trigémino pueden incluir uno de estos patrones o más: episodios de dolor intenso, fulgurante o punzante, que puede percibirse como una descarga eléctrica; episodios repentinos de dolor o dolor desencadenado al tocarse la cara, masticar, hablar o cepillarse los dientes; episodios de dolor que duran desde unos pocos segundos hasta varios minutos y se hacen más frecuentes e intensos con el tiempo; dolor que se presenta con espasmos faciales; episodios de dolor que duran días, semanas, meses o más. Algunas personas tienen periodos sin dolor. Dolor en zonas inervadas por el nervio trigémino. Estas zonas son las mejillas, la mandíbula, los dientes, las encías o los labios. Con menor frecuencia puede verse afectado el ojo y la frente. Dolor en un solo lado del rostro a la vez. Dolor focalizado en un punto o dolor que se propaga con un patrón más amplio. Dolor que rara vez se presenta al dormir. ¿Qué causa la neuralgia del trigémino? Para ello debemos saber que se le clasifica en dos tipos: la neuralgia primaria o idiopática y la neuralgia secundaria. Es importante decir también que en la neuralgia primaria puede haber periodos sin dolor, mientras que en la segunda no hay tales periodos. Vamos a explicar primero la causa del segundo tipo, ya que hace más comprensible la causa del primer tipo. Entre las cosas conocidas de la neuralgia del trigémino secundaria está el contacto entre un vaso sanguíneo, que puede ser una arteria o una vena, y el nervio trigémino, bien sea con su ganglio principal o alguna de sus ramas. Este contacto ejerce presión sobre el nervio y no le permite funcionar de manera normal.
Otra causa de la neuralgia del trigémino es padecer de esclerosis múltiple o una afección similar que dañe la vaina de mielina, que es la cubierta lipoproteica que protege a ciertos nervios llamados mielínicos. Una tercera causa puede ser la aparición de un tumor que presione al nervio trigémino. También algunas personas pueden sufrir neuralgia del trigémino como consecuencia de un evento cerebrovascular o un traumatismo facial. Y finalmente, la lesión del nervio debido a una intervención quirúrgica también puede causar neuralgia del trigémino. Cuando ninguna de las causas conocidas mencionadas antes es diagnosticada como el origen de la afección, entonces es cuando se habla de una neuralgia del trigémino primaria o idiopática, en donde su causa es desconocida. En la actualidad, el diagnóstico por parte del profesional de la salud se hace mediante el análisis de la historia de signos y síntomas referidos por el paciente junto con la exploración mediante resonancia magnética. La pregunta ahora es, ¿tiene cura la neuralgia del trigémino? Y la respuesta es que no del todo. Vamos a ver cuáles son los tratamientos usados en la actualidad y puntualizando que los mismos deben ser indicados y supervisados por profesional médico u odontológico especializado. En el caso de la neuralgia primaria, se usa el tratamiento con medicamentos del tipo anticonvulsivos, como la carbamazepina, oscarbazepina, gabapentina, que tienen en este caso como fin disminuir o bloquear las señales de dolor que se envían al cerebro. También se usan medicamentos relajantes musculares como el baclofeno. Cuando falla el tratamiento farmacológico para la neuralgia primaria o en los casos donde está identificada la causa de la neuralgia y falla este tratamiento inicial, puede entonces usarse el abordaje quirúrgico. Entre ellos están descompresión microvascular. Este procedimiento implica la reubicación o la eliminación de los vasos sanguíneos que tocan el nervio trigémino para evitar que éste funcione incorrectamente. Compresión del ganglio de Gasser usando un balón mediante catéter. Radiocirugía estereotáctica con bisturí de rayos gamma. En este procedimiento, un cirujano dirige una dosis de radiación focalizada a la raíz del nervio trigémino. La radiación daña el nervio trigémino para reducir o detener el dolor. Rizotomía es la destrucción de las fibras nerviosas de la rama involucrada para reducir el dolor. Debe tenerse en cuenta que la consecuencia principal de este tipo de tratamientos implica en algunos casos la pérdida de sensibilidad en la cara, pero al menos se elimina o alivia el dolor. Lamentablemente también hay el riesgo de recurrencia de dolor con el tiempo. No obstante, globalmente el 80-85% de los pacientes quedan libres de dolor a largo plazo con tratamiento médico. En torno al 53% de los pacientes consiguen una desaparición del dolor y otros 35% una reducción significativa. En la actualidad se sigue investigando esta afección a fin de encontrar un tratamiento definitivo que permita solucionar por completo y con el mínimo de efectos secundarios al paciente esta dolencia tan desafiante para la medicina y la odontología. Y con esto me despido hasta el próximo video, no sin antes recordarles dejar su like, comentar que ayuda mucho y suscribirse activando la campanita para que sepas cuando publico nuevo video. Acá te dejo uno que podría interesar. Por supuesto y ante todo, gracias por su atención.